Una niña fue subastada en un granero bajo el disfraz de patrocinio, como si su vida tuviera precio. Detrás estaban el juez Bell, el sheriff Maddox y Rourke, tejiendo acuerdos que nadie se atrevía a nombrar. Pero Hank Walker, el ranchero temido por todos, tenía algo que ellos no esperaban, una nieta con un relicario, y una verdad que mordía. Y solo escuchen cómo este abrazo lo cambió todo, y por qué, al final, fue la justicia quien cerró la última puerta. El granero de Fairview olía a humedad contenida, a heno recién volteado, a maíz dulce, a madera vieja que había escuchado demasiadas conversaciones en voz baja. Afuera, el sol caía con pereza sobre los campos abiertos, pero dentro, la luz parecía evitar tocar ciertas esquinas. Era uno de esos lugares donde el silencio pesa más que el ruido, y donde las palabras impresas en una pizarra no engañaban a nadie, solo intentaban calmar conciencias. En letras grandes con tiza blanca, alguien había escrito, «Patrocinios para menores sin hogar». Un cartel elegante colgaba encima, adornado con cintas rojas y dogadas, como si aquello fuese una feria benéfica. Pero las miradas esquivas, los sobres sellados, los apellidos repetidos en voz baja, decían otra cosa. Eso no era caridad, era mercado, callado, disfrazado, legalizado. En la lista de niños disponibles había nombres simples, sin apellidos, sin historia, como si no importara de dónde venían, solo a dónde irían. La más pequeña era Grace, 7 años, aunque parecía cargar al menos 20. Cabello lacio, recogido con una liga suelta, un vestido prestado que le quedaba grande en los hombros. En el catálogo aparecía con una breve nota, buen comportamiento, sin antecedentes de conflicto, se adapta rápido. Jed Rourke, el subastador, era un hombre de sonrisa bien ensayada. Había dirigido aquel evento durante los últimos 3 años con el tono neutral de quien vende ganado, sin emoción, sin apego. Vestía traje oscuro y sombrero claro, buscando parecer honorable, pero su mirada se desviaba cada vez que un niño lo observaba más de 2 segundos seguidos. Cuando el reloj marcó las 6, Rourke subió al pequeño estrado de madera al fondo del granero y sacó el mazo de bronce. A su lado, 3 empleados colocaban carpetas. Al otro extremo, en sillas de plástico y bantos de corral, se sentaban los patrocinadores. Rancheros con camisas limpias, esposas que no querían mirar directamente, hombres de negocios que olían a oficina más que a campo. Todos fingían que estaban allí para ayudar. Nadie decía en voz alta que cada oferta llevaba implícita una promesa no escrita, silencio a cambio de estabilidad. Grace fue la cuarta en subir. Se tropezó en el primer escalón y se sostuvo del borde con las 2 manos. Nadie la ayudó. Algunos sonrieron con incomodidad. Uno de los hombres, de apellido Lockhart, murmuró algo en tono burlón, provocando una risa suprimida entre los de la segunda fila. Fue entonces cuando se escucharon las botas. Hank Walker entró como quien no pide permiso. El ranchero, como lo llamaban, no era hombre de fiestas ni de eventos públicos. Tenía fama de rudo, de violento incluso. Algunos decían que había vivido años fuera del mapa, que su rancho no salía ni en los registros del condado. Había historias, que una vez le rompió la mandíbula a un cazador por subestimar su ganado, que ayudaba a los coyotes del sur a cruzar, no animales, sino hombres, que nadie salía de su propiedad sin deberle favores o dinero. Pero lo más curioso de Hank era esto, nadie lo conocía bien, pero todos lo temían. Como si llevara consigo un tipo de justicia que no pedía permiso, y eso incomodaba más que cualquier amenaza. Se detuvo frente al estrado sin decir una palabra. El murmullo general se apagó en segundos. Jed Rourke aclaró la garganta. Siguiente en la lista, Grace. Iniciamos la oferta base en 50. Antes de que alguien levantara la mano, la voz de Hank rompió el aire como un látigo. 100. El silencio fue inmediato. Incluso los caballos del establo parecieron contener la respiración. Rourke lo miró con nerviosismo, como quien teme haber invocado algo que no controla. En la tercera fila, el sheriff Cole Maddox, alto, de barba cuidada y gafas oscuras, cruzó los brazos. Desde hacía tiempo, se decía que él y Hank tenían cuentas sin cerrar, aunque nadie sabía exactamente por qué. Cole se mantuvo en la sombra,
pero su expresión era la de un hombre que se prepara para apagar un incendio que aún no ha empezado. Las manos comenzaron a levantarse, con cautela. Un hombre ofreció 120, otro 140. Rourke animaba las ofertas como si fueran parte de un juego limpio, pero sus ojos se desviaban cada vez que la mirada de Hank se posaba en él. Las cifras subían, pero con cada número también subía algo más difícil de medir: la incomodidad, la vergüenza, el peso de lo que realmente estaban haciendo. Grace, en medio de todo, no lloró, no se escondió, mantuvo la espalda recta, aunque sus zapatos temblaban. Y cuando volvió a tropezar al bajar un escalón y uno de los espectadores soltó una risa baja y cobarde, algo invisible se quebró en el aire. No en Hank, no en Rourke, sino en todos los que tenían sangre de verdad en las venas. Porque en ese momento nadie podía fingir más. No era una subasta, no era un evento de ayuda, era una venta, de una niña, que apenas sabía amarrarse los cordones. Y sin decir palabra, el granero entero se sintió más pequeño, más sucio, más real. El martillo cayó con un golpe seco, como un portazo en medio de una conversación incómoda. Nadie aplaudió, nadie se movió, solo el eco del golpe retumbó contra las vigas del granero, y después el crujido del cuero viejo cuando Hank Walker se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un fajo de billetes gastados, atados con una simple liga de goma. No era un cheque, no era una transferencia ni una promesa de pago. Era dinero real, manchado de polvo, con olor a establo, a sudor, a días de trabajo bajo el sol. Lo colocó sobre la mesa sin ceremonia y miró al subastador con los ojos de quien ya no tiene nada que perder. Jed Rourke intentó mantenerse firme, pero sus manos traicionaban el temblor. Tomó los billetes, los contó en silencio y entregó una carpeta manila con los documentos provisionales de tutela. Tenía prisa por cerrar el trato. Lo que había empezado como un evento controlado ahora se deslizaba hacia un terreno incierto. Lo último que quería era que Hank Walker se quedara más tiempo del necesario. Pero ya era tarde, mucho más tarde de lo que Rourke entendía. Grace no esperó indicaciones ni explicaciones. En cuanto sus pies tocaron el suelo de tierra del granero, echó a correr. No miró a Rourke, ni a los asistentes, ni siquiera a los niños que aún esperaban su turno en el fondo. Corrió como si hubiera reconocido algo más fuerte que una cara, una certeza. Y se lanzó sobre Hank sin pedir permiso, con los brazos tan abiertos que su cuerpecito pareció más grande por un momento. Lo abrazó con fuerza, con una urgencia que no sabía de modales ni protocolos. Apoyó la cabeza sobre su pecho y cerró los ojos, como si el ruido del mundo pudiera por fin quedarse afuera. Abuel. La palabra, apenas un suspiro, pareció flotar en el aire como el polvo iluminado por la luz del ventanal. El granero, lleno de rumores, prejuicios y juicios mal armados, se congeló. Cada mirada buscó a otra en busca de explicación, pero no había libreto que cubriera esa escena. El sheriff Cole Maddox, que no se movía desde hacía minutos, dio un paso al frente. ¿La conoces? Hank bajó la mirada. Era la primera vez que alguien lo veía así, no furioso, no desafiante, sino descolocado, vulnerable. Su rostro, curtido por el sol y los años, se endureció en un gesto que no era ira ni tristeza. Era algo más difícil de nombrar, un nudo antiguo que subía por la garganta, cargado de recuerdos que creía enterrados. Grace rebuscó dentro de su pequeño bolso de tela, uno de esos que dan en los refugios o que pasan de mano en mano, y sacó un colgante oxidado, un relicario ovalado con la bisagra floja. Lo abrió con cuidado, con los dedos manchados de tierra. Dentro había una foto descolorida, una mujer joven, de sonrisa obstinada, apoyada en el hombro de un hombre mucho más joven, pero inconfundible, Hank Walker, con el mismo cinturón de siempre, el de la gran hebilla de bronce con la silueta de un búfalo. La imagen estaba rota por la mitad, como si hubiera sido rescatada de una cartera que ya no existe. «¿Mi mamá?», susurró Grace sin soltarlo,
Decía que si alguna vez me perdía, buscara al del cinturón con un búfalo. Se alejó un poco solo para mirarlo a los ojos. Tú eres el del búfalo. Tú eres mi abuel. Hank respiró hondo, pero no respondió. No aún. Solo asintió con lentitud, como si esas pocas sílabas hubieran soltado un grillete invisible. Como si todo lo que no había dicho durante 20 años, ni a la gente, ni a sí mismo, finalmente hubiera encontrado una grieta por donde salir. El rumor de que Hank era un monstruo se partió en silencio. No hizo falta ningún discurso, ninguna defensa, bastó el abrazo. Y en los huecos donde antes había miedo, empezó a filtrarse algo que muchos ya no recordaban cómo se sentía: compasión. Grace se quedó ahí, pegada a su pecho. No temía, no dudaba, y en su quietud valiente, todos vieron lo que nadie había querido aceptar. El monstruo no era el hombre. El monstruo era el sistema que la puso en ese estrado. Y ella, con un solo abrazo, acababa de decirlo todo. Esa noche, el rancho de Hank estaba en silencio. Un silencio real, no como el del granero donde las cosas se ocultaban tras palabras limpias. Aquí, bajo el cielo abierto, cada sonido tenía sentido. El crujido de la madera vieja, el roce del viento contra las persianas, el suspiro lento de una niña que por fin dormía sin mirar por encima del hombro. Grace se había quedado dormida en el sofá del porche, con una manta tejida hasta la barbilla y un vaso de leche a medio terminar apoyado junto a su mano. A su lado, Hank permanecía sentado en su silla mecedora, con la espalda recta y la vista perdida en el horizonte oscuro. No hablaba. Solo respiraba despacio, como si con cada exhalación intentara liberar los años que había enterrado. No lloraba. No aún. No lo hacía desde aquella tarde en que Abby, su única hija, subió a una camioneta con un hombre que tocaba la guitarra y prometía que en Nashville todo era posible. Tenía apenas 19 años y una sonrisa que aún llevaba polvo del establo en las mejillas. Hank la dejó ir porque creyó que el amor de un padre también era confiar. Pero pasaron los días, y después las semanas, y cada llamada suya fue al buzón. Cada mensaje quedó sin respuesta. La esperanza se fue volviendo una espina clavada. Y después, una cicatriz. Un año atrás llegó el informe. Un incendio en un motel de carretera cerca de la línea estatal. Un cuerpo femenino, sin identificación clara. Solo una pulsera con las iniciales AW y un mechón de cabello que parecía coincidir. El condado envió un sobre con un sello oficial y un papel con la palabra que lo destrozó todo. Posible. Pero la culpa, esa no necesitaba pruebas. Para Hank fue suficiente. Nunca organizó un funeral, nunca confirmó el ADN. Solo cerró la puerta de la habitación de Abby y no volvió a abrirla. Y sin embargo, ahí estaba Grace, sentada a su lado, con los mismos ojos que Abby tenía cuando preguntaba si podía montar sola al potrero, con la misma manera de torcer el labio cuando pensaba, y sobre todo, con algo más, una valentía tranquila, nacida no del capricho, sino de la necesidad, como quien ha aprendido a caminar sin red, sin nadie que amortigüe las caídas. Hank no sabía cómo recibir eso, no tenía manuales, solo tenía el relicario. Lo abrió con cuidado esa noche, a la luz de una lámpara que colgaba del techo del porche. La bisagra oxidada crujió. Dentro estaba la foto que ya había visto. Abby, apoyada en él, ambos con sonrisas forzadas, como si el tiempo no les alcanzara para mostrarse del todo. Pero detrás de la imagen, doblado con torpeza, había algo más. Un pequeño papel arrugado. Con letra inclinada, de trazos apurados, decía: «Si algo sale mal, vea por él. Dile a abuel, él entiende». Hank leyó esas líneas 1, 2, 3 veces. No era un perdón, no era una excusa. Era una brújula. Una última decisión de su hija, hecha con miedo, pero también con fe. Horas antes, en el granero, había sentido la ira quemarle el pecho. No por la subasta, no por los murmullos, sino por todo lo que el mundo había permitido que pasara sin resistencia. Pero ahora, en la quietud del porche, algo dentro de él cambiaba.
Nora Jenkins, la trabajadora social que había acompañado discretamente todo el proceso, le había hablado durante el trayecto de regreso. «No es maldad, Hank», le dijo, en voz baja, mientras la camioneta cruzaba la colina. «Es sistema, es cansancio, son jueces como Arthur Bell que hacen lo que les parece práctico. Son hogares de paso que están llenos, y voluntarios que se marchan. Es gente que deja de pelear porque ya no sabe para qué». Le explicó que ella no quería formar parte de aquello, pero que no sabía cómo decir no sin dejar a los niños sin nada. Que Jed Rourke estaba a punto de perder su propiedad y aceptaba lo que le ofrecieran. Que el sheriff Maddox justificaba todo en nombre del orden. «Y tú», agregó Nora mirándolo de reojo, «tú eres el único que mete miedo sin levantar la voz. Por eso nadie se atreve a pararte. Y por eso necesitábamos que tú vinieras hoy». Hank no respondió, solo miró por la ventana, recordando las veces en que su silencio fue interpretado como amenaza. Tal vez sí metía miedo, pero no porque lo disfrutara, sino porque había aprendido, desde muy joven, que en esta tierra la suavidad no abre caminos, y que a veces, para arar tierra dura, uno tiene que parecer más áspero que la piedra. «La gente cree que yo meto miedo», dijo en voz baja, esa noche, mientras la silla crujía bajo su peso. «Pero la verdad es que yo solo sé arar tierra dura». Grace se movió un poco en su sueño. Hank la cubrió mejor con la manta, asegurándose de que los pies no quedaran al aire. Después volvió a mirar el relicario, y por primera vez en muchos años permitió que una lágrima bajara sin resistirse. No por lo que perdió, sino por lo que aún podía recuperar. Porque a veces las cicatrices no son advertencias. A veces son solo recuerdos que finalmente aprenden a hablar. En los días siguientes a la subasta, el rancho de Hank Walker no volvió a ser un lugar silencioso. Pero no era ruido lo que lo llenaba, era preparación. Era una calma densa, como la que precede a una tormenta que ya no se puede detener. Mientras Grace dormía por primera vez en una cama que sabía suya, mientras el condado seguía funcionando como si nada hubiese pasado, Hank trabajaba en la sombra. No con rabia, sino con la calma del que ha vivido demasiado como para precipitarse. Lo primero que hizo fue regresar al pueblo viejo, a la oficina del archivo catastral, donde nadie iba desde que digitalizaron los registros. Allí, entre cajas y polvo, encontró lo que buscaba: documentos de transferencias de tutela, papeles firmados por padres ausentes, órdenes provisionales nunca revisadas, firmas idénticas, una tras otra, fechas manipuladas, un patrón tan claro que dolía. Después vimos lo demás: registros de cheques emitidos por donantes a través de fundaciones fantasma ligadas al nombre del juez Arthur Bell, movimientos bancarios de Jed Rourke, cuentas que no coincidían con sus ingresos declarados, notas manuscritas de reubicaciones de menores donde el apellido del sheriff Maddox aparecía más de una vez como testigo de confianza. Nora Jenkins, la trabajadora social, al principio no quería creerlo, pero cuando Hank le mostró la lista con los nombres que nunca regresaron al sistema, ni un seguimiento, ni una llamada, la incredulidad se transformó en algo más profundo: vergüenza. «Pensé que estaba ayudando», dijo Nora, con los ojos húmedos. «Pensé que al menos salían de aquí con una oportunidad». «Salían», respondió Hank, «pero no a donde tú creías». La decisión se tomó una madrugada, mientras el cielo aún era negro. Hank sabía que, si esperaba al Estado, a los tribunales o a los periódicos, la verdad se diluiría. Había vivido lo suficiente para entender que la justicia a veces necesita más que abogados, necesita testigos. Así que convocó a medio pueblo con un pretexto simple y antiguo: subasta especial de ganado al amanecer. Fairview respondía cuando olía a campo, y Hank lo sabía. Los primeros en llegar fueron los ganaderos de siempre: Tom Reed, Mary Ellen Carter, Pete Dawson. Luego vinieron los jóvenes del rodeo, los pastores, los trabajadores de los silos. Nora trajo copias de los documentos. Hank ya había instalado cámaras ocultas en los postes del corral y micrófonos bajo la mesa donde normalmente se firmaban las ventas. Cuando el sheriff Cole Maddox apareció, traía consigo 2 patrullas.
No parecía nervioso, pero tenía la mandíbula tan apretada que no podía hablar sin morderse a sí mismo. Detrás de él, el asistente del juez Bell, un hombre trajeado con cara de lunes eterno, observaba con esa mezcla de desprecio y desconcierto que tienen los que siempre se han sentido impunes. Jed Rourke llegó último. Vestía su mejor camisa, cargaba un maletín y aún sonreía. Se notaba que pensaba que podía seguir fingiendo, que esto era otro juego, de hombres grandes, en el que grita más fuerte gana. Pero apenas colocó el maletín sobre la mesa, la atmósfera cambió. «No lo abras», dijo Cole en voz baja, empujándolo ligeramente. Rourke se detuvo. Algo en el aire le dijo que esta vez no tenía el control. Fue entonces cuando Nora, temblando pero decidida, se puso de pie entre todos. «No firmo nada más», declaró, «ni un traslado más, ni una reubicación más». El asistente del juez avanzó 2 pasos, visiblemente molesto. «Bell se encargará de que esos expedientes desaparezcan», soltó, sin medir el peso de sus palabras. El silencio que siguió fue total. No porque no se esperaba algo así, sino porque finalmente alguien lo había dicho en voz alta. Y en ese vacío, Hank dio un paso adelante. Soltó una carcajada seca, sin alegría. No era burla, era liberación. «Ya no», dijo simplemente. Y entonces encendió la pantalla gigante que usaba para las subastas. La imagen titiló unos segundos y luego se estabilizó. En ella comenzaron a desfilar los documentos, cheques escaneados, correos impresos, grabaciones de voz. Nombres, fechas, montos, voces reconocibles. El pueblo entero tragó la verdad de golpe. Nadie gritó, nadie lloró, solo miraban. Porque sabían, solo que ahora no podían fingir que no. Ty Hammond, el diputado del condado, que había crecido junto a Hank desde los tiempos en que compartían tareas en la feria de otoño, fue quien rompió la inercia. Caminó hasta Rourke, le quitó el maletín, lo dejó sobre el suelo y sacó unas esposas. Las colocó con firmeza, sin rencor, sin dramatismo, solo porque era lo que tocaba hacer. Cuando el sheriff Maddox intentó sacar el arma, por instinto, por miedo, por desesperación, los ganaderos reaccionaron antes de que nadie pudiera intervenir. Tom Reed lo sujetó del brazo, Mary Ellen Carter le quitó el arma, Pete Dawson se interpuso entre él y los demás. Como si apartaran a un perro de la mesa, sin violencia, pero con decisión. No hubo héroes, no hubo discurso, solo hubo personas comunes diciendo al mismo tiempo que ya era suficiente. Esa mañana no hubo fuegos artificiales, ni sirenas, ni titulares, solo un amanecer claro y un campo abierto. Y la verdad que no sangraba, pero mordía, y esta vez no soltó. Los días que siguieron no trajeron gloria, ni titulares espectaculares, pero sí trajeron algo más importante, consecuencias. El juez Arthur Bell, que durante años había manejado los pasillos del poder con manos invisibles, fue destituido en menos de una semana. Primero vinieron las preguntas, después las llamadas, y finalmente una orden judicial que lo despojó de su toga. No discutió, no apeló, solo cerró la puerta de su oficina sin mirar atrás, como quien sabe que la verdad, cuando llega, no pide permiso para entrar. El sheriff Cole Maddox, por su parte, cambió el uniforme por un número de preso. No hubo resistencia, solo una resignación amarga. Durante años había protegido estructuras que se caían solas, porque le resultaba más fácil mantener el orden que revisar qué lo sostenía. Pero el silencio, al final, también deja huellas, y la justicia las rastreó todas. El condado de Fairview no volvió a ser el mismo. Llegó ayuda estatal, llegaron auditores con carpetas y preguntas difíciles. Nadie se salvó por apellido ni por antigüedad. Los archivos fueron abiertos y las cicatrices institucionales salieron a la luz. Fue doloroso, sí, pero necesario. Y en medio del caos hubo quienes eligieron quedarse. Nora Jenkins fue una de ellas. Pudo haber renunciado, muchos lo hicieron, pero ella decidió enfrentar lo que ayudó sin querer a construir. Tomó un escritorio en el viejo juzgado comunitario y empezó desde cero. Una lista de voluntarios, un protocolo de emergencia, un mapa actualizado de menores en riesgo. Algunos la miraban con recelo, otros con respeto renovado.
Pero ella no buscaba aprobación, solo quería que ninguna otra Grace terminara en una tarima de madera esperando una mano levantada. Y Hank también eligió quedarse, pero de otra forma. El proceso de adopción no fue sencillo, no por falta de intención, sino porque el sistema que él mismo ayudó a desnudar ahora tenía que demostrar que funcionaba correctamente. Pero con el tiempo, las firmas llegaron, los sellos se estamparon, y un día, al abrir el buzón de su rancho, encontró un sobre blanco con el documento que lo decía todo en pocas palabras. Tutela permanente, nombre del menor, Grace Walker. Nadie tocó campanas, no hizo falta. Esa misma tarde, Hank subió a su camioneta, condujo hasta la herrería de Kenny Wallace y encargó una nueva placa para la entrada de su rancho. Le pidió algo sencillo pero firme. Cuando estuvo lista, la colgó con sus propias manos sobre el arco de madera que saludaba a todo el que cruzaba el cerco. La placa decía, Grace Ranch. No era solo un nombre, era una declaración. A partir de entonces, el granero se abría cada sábado por la mañana, no para subastas, sino para algo radicalmente distinto, encuentros. Niños y adolescentes del condado venían a aprender a domar potros, a cuidar huertos, a amasar pan. Algunos lo hacían por necesidad, otros por curiosidad, pero todos encontraban allí algo que el sistema no siempre ofrecía: espacio, tiempo, presencia. La fama del ranchero cambió despacio. Ya no era el hombre al que se le temía por su silencio o su historia. Era el que ayudaba a enseñar sin pedir nada a cambio. El que hablaba poco, pero escuchaba mucho. El que mantenía un plato caliente para el que llegaba sin avisar. Cuando un reportero local, meses después, le preguntó cómo había pasado de ser una figura temida a convertirse en alguien querido por la comunidad, Hank se limitó a encogerse de hombros con una sonrisa que apenas se dibujaba. «No me preocupan los nombres», dijo. «Me preocupa que si un día otra niña se pierda, sepa dónde correr». Y eso era todo. Grace, que esa mañana estaba en la cocina aprendiendo a hacer pan de maíz con Nora, llegó corriendo al porche con las manos cubiertas de harina. Tenía el cabello recogido en una trenza desordenada, las mejillas rojas por el calor del horno y la sonrisa abierta de quien ya no tiene miedo de reír. Se acercó a Hank, lo abrazó por la cintura y apoyó la frente en su costado. «Abuel», dijo, como la primera vez, solo que esta vez no lo dijo con urgencia, lo dijo con pertenencia. Hank no respondió con palabras, solo le pasó una mano por la cabeza y la sostuvo un poco más fuerte. En ese gesto, sin necesidad de explicaciones, había algo más poderoso que cualquier discurso. La inspiración no llegó desde un escenario, ni desde una sentencia judicial. Llegó desde ese gesto, desde esa niña, desde ese rancho que aprendió a abrir sus alambres no para protegerse, sino para acoger. Porque la injusticia que encendió esta historia se había roto, y en su lugar quedaba algo mejor. Una puerta abierta, sin candado, mirando al campo, esperando que, si alguien vuelve a perderse, ya sepa exactamente dónde empezar a buscar.